Imagina cerrar los ojos por un instante y despertar en la antigua Tierra Santa. El sol ilumina los desiertos de Judea, las montañas se tiñen de oro, y el viento trae ecos de historias que cambiaron al mundo para siempre. Aquí, cada piedra tiene un testimonio, cada rincón guarda un milagro, y cada paso resuena con las huellas del Hijo de Dios. Este no es solo un recorrido por la historia, es una peregrinación espiritual por los 12 lugares reales donde Jesús caminó, predicó, amó, sanó y dejó huellas eternas. Prepárate para viajar en el tiempo, porque hoy descubrirás que los escenarios del Evangelio no son solo recuerdos del pasado, sino puertas vivas hacia la fe. 1. Belén, el lugar donde todo comenzó. En una pequeña aldea de Judea, rodeada de colinas silenciosas, nació el Salvador. Belén, cuyo nombre significa casa del pan, fue el lugar escogido por Dios para enviar al pan de vida al mundo. Hoy en el corazón de esa ciudad se levanta la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo, construida en el siglo IV por el emperador Constantino y su madre, Santa Elena. Bajo su altar principal se encuentra una gruta humilde. Allí, una estrella de plata de 14 puntas marca el sitio donde, según la tradición, nació Jesús. Miles de peregrinos cada año bajan hasta esa gruta, se arrodillan, tocan la piedra y dejan caer una lágrima de emoción. Fuera de la basílica, los pastores aún cuidan sus rebaños, recordando aquella noche en que los ángeles anunciaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Belén no es solo un destino, es el punto de partida del amor divino hecho carne. 2. Nazaret, la ciudad de su infancia. Nazaret fue el hogar donde Jesús creció, trabajó y vivió sus primeros 30 años. Un pueblo pequeño, oculto entre colinas de Galilea, pero elegido por el cielo para ver al Hijo de Dios caminar entre sus calles polvorientas. Aquí se encuentra la Basílica de la Anunciación, el lugar donde el ángel Gabriel se apareció a María para decirle que concebiría por obra del Espíritu Santo. Dentro, una inscripción conmueve a todos los visitantes. Aquí el Verbo se hizo carne. También está la iglesia de San José, edificada sobre lo que se cree fue el taller del carpintero, donde Jesús aprendió el oficio junto a su Padre terrenal. Caminar por Nazaret es adentrarse en la humanidad de Cristo. Sus risas de niño, sus manos aprendiendo a trabajar la madera, sus años de silencio y obediencia antes de revelar al mundo su misión. Hoy, Nazaret combina la modernidad con la espiritualidad, pero su esencia sigue intacta. Sigue siendo el lugar donde la humildad se convirtió en santidad. 3. El río Jordán, el bautismo de Jesús. El río Jordán serpentea entre Israel y Jordania, pero en sus aguas se esconde uno de los momentos más trascendentes de la historia. Aquí, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El Evangelio relata que, al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hoy en el sitio conocido como Qasr al-Yahud, miles de creyentes de todo el mundo llegan para renovar sus promesas de fe. Muchos entran al agua, vestidos de blanco, reviviendo simbólicamente el mismo acto que dio inicio al ministerio público de Jesús. El silencio, el reflejo del sol sobre el río y el murmullo de las oraciones crean una atmósfera que muchos describen como celestial. El Jordán no es solo agua, es el testimonio líquido del nuevo comienzo de la humanidad. 4. Cafarnaum, la ciudad de los milagros. A orillas del mar de Galilea se encuentra Cafarnaum, llamada en los evangelios la ciudad de Jesús. Fue aquí donde él predicó, curó enfermos, resucitó muertos y liberó a los oprimidos. Las ruinas de la antigua sinagoga todavía se mantienen en pie, sobre el mismo suelo donde Jesús enseñó las Escrituras. A pocos metros está la casa de Pedro, donde sanó a su suegra y donde probablemente vivió durante su ministerio. Cafarnaúm fue el epicentro de su poder y compasión. Allí devolvió la vista a ciegos, hizo caminar a paralíticos y multiplicó los panes y los peces. Hoy, una moderna iglesia octogonal protege las ruinas de la casa de Pedro, y debajo se puede ver el hogar original a través de un suelo de vidrio.
Los visitantes describen el lugar como el pueblo donde la fe se hizo visible. 5. Monte de las Bienaventuranzas. El sermón que cambió el mundo en una colina con vista al mar de Galilea. Jesús pronunció su mensaje más revolucionario, el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. El Monte de las Bienaventuranzas es un lugar de serenidad total. Los pájaros cantan, el viento sopla suavemente entre los olivos y el horizonte se pierde en el azul del lago. En la cima se levanta una iglesia de forma octogonal, representando las 8 bienaventuranzas. Aquí Jesús redefinió lo que significaba ser bendecido. No el poder, sino la humildad. No la riqueza, sino la pureza del corazón. Es un sitio donde el alma se llena de paz y donde muchos aseguran sentir una energía espiritual indescriptible. 6. Caná de Galilea, el primer milagro. En Caná, un pequeño pueblo de Galilea, ocurrió el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino durante una boda. Hoy la iglesia de las bodas de Caná conserva enormes tinajas de piedra, como las mencionadas en el Evangelio. Miles de parejas viajan aquí cada año para renovar sus votos matrimoniales, recordando el poder del amor y la bendición de Dios en la unión conyugal. Este milagro fue el primer signo público de su divinidad, y como dice el Evangelio, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Caná es símbolo de alegría, de transformación y de un nuevo comienzo, donde lo ordinario se convierte en algo divino. 7. Mar de Galilea, donde caminó sobre las aguas. El mar de Galilea, también conocido como el lago de Tiberíades, fue escenario de varios de los milagros más recordados. Aquí Jesús calmó la tormenta, enseñó desde una barca, multiplicó los panes y los peces, y caminó sobre las aguas. Hoy puedes navegar por este lago en réplicas de los antiguos barcos de pesca. Al amanecer, el sol refleja un dorado místico sobre el agua, y es imposible no imaginar a Jesús diciendo, «Ven, no tengas miedo». En la orilla norte, una iglesia moderna marca el sitio donde tuvo lugar la multiplicación de los panes, y otra, llamada Primado de Pedro, conmemora la reconciliación entre Cristo y su discípulo después de la resurrección. El mar de Galilea es, sin duda, el corazón de los milagros y uno de los lugares más espirituales de toda la Tierra Santa. 8. Betania, el milagro de Lázaro. A solo 3 kilómetros de Jerusalén se encuentra Betania, hogar de Lázaro, Marta y María, los amigos más cercanos de Jesús. Aquí, el Señor realizó uno de los milagros más impresionantes. Resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba. Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, envuelto aún en vendas. Hoy, los visitantes pueden entrar a la tumba de Lázaro, un sitio excavado en la roca que se conserva casi intacto. Al descender por sus escalones y ver la cámara funeraria, uno comprende la magnitud de ese milagro, la vida venciendo a la muerte. Betania representa la amistad, la fe y la promesa de la resurrección eterna. 9. Monte de los Olivos, oración y lágrimas. El Monte de los Olivos es uno de los lugares más conmovedores. Desde aquí, Jesús vio Jerusalén y lloró por ella, sabiendo el sufrimiento que vendría. Fue también el sitio de su oración en Getsemaní, donde sudó gotas de sangre antes de ser arrestado. Hoy, al pie del monte, está la Basílica de las Naciones, construida junto al huerto de Getsemaní, donde todavía crecen olivos milenarios que, según expertos, podrían tener más de 2000 años. Desde la cima del monte, se tiene una vista panorámica impresionante de toda Jerusalén. Es un lugar que invita a la reflexión, al perdón y a la entrega total a la voluntad de Dios. 10. Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección. Jerusalén es el corazón del cristianismo. En sus calles estrechas se vivió la pasión de Cristo, desde el pretorio de Pilato hasta el monte Calvario. Hoy ese camino se conoce como la Vía Dolorosa, donde los peregrinos recorren las 14 estaciones del Vía Crucis. Cada piedra, cada arco, cada rincón tiene una historia, y al final del recorrido se llega a la Basílica del Santo Sepulcro, que alberga tanto el Gólgota
donde Jesús fue crucificado, como la tumba vacía, donde resucitó al tercer día. El ambiente allí es indescriptible. Se mezclan los rezos en múltiples idiomas, las lágrimas de los fieles y la sensación de que el tiempo se detuvo. Jerusalén es el centro de la redención, el lugar donde el amor venció a la muerte. 11. Emaús. El encuentro después de la resurrección. El Evangelio de Lucas cuenta que, tras la resurrección, Jesús se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. No lo reconocieron hasta que partió el pan, y entonces sus ojos se abrieron. Hoy, en el monasterio de Emaús Nicópolis, se recuerda este encuentro. El aire del lugar parece cargado de esa misma revelación, el momento en que el corazón arde de fe al reconocer que Cristo sigue vivo, caminando entre nosotros. Emaús representa el renacimiento de la esperanza, la prueba de que Jesús no solo resucitó, sino que camina junto a los que dudan. 12. Monte Tabor. La transfiguración. En la cima del Monte Tabor, Jesús se transfiguró frente a Pedro, Santiago y Juan. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Hoy una majestuosa basílica se alza en ese punto, con vistas que abarcan todo el valle de Jezreel. Muchos peregrinos afirman sentir una paz sobrenatural allí, como si la gloria divina aún descansara en el aire. Estos 12 lugares no son solo destinos turísticos, son testigos eternos del paso de Dios por la tierra, escenarios donde el cielo y la humanidad se encontraron. Visitar cada uno de ellos es más que un viaje, es un renacer espiritual, una experiencia que toca el alma y renueva la fe. ¿Y tú? ¿A cuál de estos lugares te gustaría ir primero? Déjalo en los comentarios y comparte este video con quienes sueñan con caminar donde caminó Jesús.